señores universitarios, distinguido auditorio, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con el tema número 1, el mismo que lleva por título ¿Qué es la economía? 1.1, Introducción. Afortunadamente, el día de hoy empiezas con la asignatura de Economía y será tu asignatura favorita porque te ayudará a resolver muchos problemas de tu vida cotidiana. ¿Qué es la economía? Según Francisco Mochón 2016, la economía es una ciencia que se ocupa de la manera en cómo se administran unos recursos escasos con el objeto de producir bienes y servicios y cómo poder distribuirlos para su consumo eficiente entre los miembros de la sociedad. De esta última definición podemos destacar algunas palabras importantes, como por ejemplo ciencia, entendiéndose por ciencia como el sistema de conocimientos objetivos, reales, sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, el mismo que se encuentra históricamente condicionado en su desarrollo y que tiene por base la práctica histórico-social de la humanidad. La administración es el proceso de coordinar e integrar las actividades del trabajo en forma eficiente y eficaz. Los recursos, también conocidos como factores de producción o medios disponibles, principalmente según muchos autores, se clasifican en tres grandes categorías: tierra, que son los recursos naturales, trabajo y capital. El problema económico por excelencia es la escasez, y la escasez se da cuando las necesidades ilimitadas son mayor que los medios o recursos disponibles. Bien, es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos y necesidades de las personas, es decir, es todo lo tangible. Los servicios son actividades que sin crear objetos materiales tienden a satisfacer deseos y necesidades de las personas, es todo lo intangible. La eficiencia está relacionado con la manera de hacer bien las cosas, menos costos, menos tiempo, menos recursos. Y a diferencia de ello, la eficacia está relacionado con los objetivos, con el cumplimiento de resultados. De esta definición podemos extraer dos ideas claves. Por un lado, los recursos son escasos y por otro lado, existe la necesidad de elegir. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ahora tú te encuentras frente a la computadora viendo este curso de economía. Si no estuvieras frente a la computadora, ¿qué estuvieras haciendo? Quizás viendo la televisión, o podrías estar durmiendo, o también podrías estar limpiando tu habitación, ayudando con los deberes en tu casa, o quizás preparando el desayuno, el almuerzo o la cena, preparando los alimentos. Miren, el tiempo es limitado, por tanto existe la necesidad de elegir. Y nosotros estamos sacrificando ver la tele, estamos sacrificando dormir, limpiar nuestra habitación, preparar los alimentos para estar frente a la computadora. Y a esto se conoce con el nombre de costo de oportunidad. El costo de oportunidad de un bien o de un servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que estamos dispuestos a renunciar, sacrificar para obtenerlo. Es decir, para poder ver este curso de economía en internet, nosotros estamos sacrificando ver la televisión, estamos renunciando a dormir, a limpiar nuestra habitación o a preparar los alimentos. Otro ejemplo muy valioso. El tiempo es un recurso valioso, por lo tanto, existe un dicho que dice que no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Tendremos que elegir, o hablamos o silbamos. 1.2. Los recursos son escasos. Lamentablemente, los recursos con los que cuenta cualquier familia son escasos. Así, por ejemplo, si tú vas al mercado o quizás a un centro comercial, existen muchos productos que quisieras comprar. Podrías querer comprar un celular de última generación o quizás ropa de diferentes marcas. Asimismo, tu familia le gustaría adquirir un televisor más grande o un automóvil 0 kilómetros o quizás tener una casa mejor situada, es decir, en plena plaza principal de tu ciudad. ¿A quién no le gustaría ir de vacaciones a distintos lugares? Conocer Disney World, conocer Grecia, Roma, Venecia, Japón, entre otros. Sin embargo,
los ingresos con los que contamos y el tiempo que disponemos son escasos. Los recursos son todo aquello que permite producir bienes y servicios. Así, por ejemplo, si queremos producir pan de trigo, ¿qué sucede? Necesitamos la materia prima, que es la harina de trigo. Necesitamos levadura, azúcar, sal, agua y muchos otros insumos. Todo eso sería la materia prima. Necesitamos una persona que elabore el pan, el panadero, y necesitamos el horno, que sería el capital. Y para obtener esa harina también necesitamos algunos elementos. Por ejemplo, necesitamos semillas naturales para cultivar el trigo, tierra donde hacerlo. Y todo esto es conocido con el nombre de recursos naturales, que en teoría económica se simboliza con la letra R y N. También necesitamos agricultores para que lleven a cabo la producción. A estos se los conoce con el nombre de factor trabajo y los vamos a simbolizar con la letra L mayúscula. Y por último, para poder trabajar la tierra necesitamos herramientas que constituyen el capital físico de todo proceso de producción y lo vamos a simbolizar con una K mayúscula. En resumen, los factores de producción por lo general se clasifican en tres categorías: tierra, trabajo, capital. Existen algunos autores que aumentan la tecnología por su importancia, otros el capital humano, la capacidad empresarial, entre otros elementos. El factor tierra para nosotros lo vamos a denominar como recursos naturales. El factor trabajo, que es el esfuerzo físico y mental que realizan las personas, lo vamos a simbolizar con la letra L mayúscula. El capital, que se puede clasificar en capital físico real, capital financiero o capital humano, lo vamos a simbolizar con una K mayúscula. Y la tecnología, que para la sociedad es un estado de conocimiento, para la empresa es parte de la función de producción, lo vamos a simbolizar con la letra A mayúscula. 1.3. Existe la necesidad de elegir. Como los recursos son escasos, también lo serán los productos que podamos crear a partir de ellos. Por tanto, tenemos que elegir qué bienes vamos a producir, qué necesidades vamos a satisfacer y cuáles dejaremos insatisfechas. No podemos producir todo lo que nos gustaría. Ejemplo, si tenemos una determinada cantidad de madera, ¿qué podríamos producir con ello? Podríamos producir hojas de papel, quizás fabricar algunos muebles o también encender una fogata. Si nosotros decidimos encender una fogata, por lo tanto vamos a renunciar a las hojas de papel y a la fabricación de muebles. Tenemos que elegir. Si no hubiera escasez de recursos ni necesidad de elegir, la economía no existiría, porque no habría nada que administrar. El problema económico por excelencia es la escasez. Y la escasez se da cuando las necesidades ilimitadas, que no tienen fin, son mayor que los medios o recursos disponibles. 1.4. La microeconomía y la macroeconomía. La economía como ciencia se divide en tres grupos o categorías. Por un lado se tiene la economía descriptiva, por otro lado teoría económica y asimismo se tiene la política económica. Estas son las tres partes de la economía. Si hablamos de la economía descriptiva, es una observación sistematizada de la realidad. Observa y describe el comportamiento de los agentes económicos. A diferencia de ello, la teoría económica, en base a la observación de la economía descriptiva, clasifica, ordena para poder emitir principios, leyes, teorías y modelos. A su vez, la teoría económica se divide en dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. La micro habla principalmente de la teoría del consumidor, teoría de la empresa, teoría de la producción y teoría de la distribución. La macroeconomía habla de la teoría de los agregados. En términos sencillos, ¿qué significa agregar? Significa sumar. Por ejemplo, si nosotros decimos que la microeconomía estudia un árbol, ¿qué es lo que estudia la macro? La macroeconomía estudia el bosque. Esa es la diferencia. Y finalmente se tiene la política económica, que está dirigida hacia el condicionamiento de la actividad económica. 1.4. La micro y la macroeconomía. Como ya hemos visto, se divide la ciencia económica en tres grandes ramas.
la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. A su vez, la teoría económica se divide en dos grandes ramas, que son la micro y la macro. La microeconomía es aquella parte de la teoría económica que se ocupa del estudio de las unidades, tales como consumidores, empresas, industrias, gobierno o sector público y sus respectivas interrelaciones. A los consumidores también se les conoce con el nombre de economías domésticas. Consumen bienes y servicios que producen las empresas. Estas economías domésticas trabajan en las empresas, a cambio de ello reciben un sueldo o un salario. Invierten en las empresas. Una empresa es una unidad básica de producción que contrata trabajo y compra otros factores con el objeto de producir bienes o prestar servicios. A diferencia de ello, una industria es el conjunto de empresas cuyos productos son altamente sustitutos. La industria agrupa un conjunto de empresas. Y por otro lado tenemos el gobierno central, que cobra impuestos a las empresas, que regula los mercados. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las utilidades específicas, el impuesto a las transacciones. Y también regula estas condiciones socioeconómicas. Asimismo, el gobierno central ayuda a las familias a través de bonos. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que ayuda a todos los niños en edad escolar. El bono Juana Zurduy de Padilla, que es para todas las damas que están en estado de gestación. Y las familias también pagan un impuesto al gobierno central. ¿De qué trata la macroeconomía? Es aquella parte de la teoría económica que se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada del estudio global de la economía, ocupándose de temas importantes tales como el consumo de todas las familias de un país, la inversión, también habla del Producto Interno Bruto, entendiéndose por PIB como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo de tiempo determinado. Asimismo habla de la inflación, donde la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero a consecuencia de un incremento generalizado en los precios. Por ejemplo, podemos ver que con 10 bolivianos el año 1970 se podía comprar agua, frutas, pan y verduras. El año 2019, con esos mismos 10 bolivianos, tan solo se puede comprar agua, pan y algo de queso. A esto se conoce con el nombre de inflación, pérdida del poder adquisitivo del dinero. La macroeconomía también habla del desempleo, personas en edad de trabajar que están buscando trabajo y que no lo encuentran. 1.5. Economía positiva y la economía normativa. Los científicos y los asesores políticos tienen diferentes objetivos. Ambos utilizan el lenguaje de manera distinta. Así, por ejemplo, si hablamos de una variable muy importante, que es el salario mínimo, ¿qué sucede? Pablo afirma que las leyes del salario mínimo causan desempleo. Y eso es algo real, es algo que sucede. A diferencia de ello, tenemos otra persona, que es Norma, y dice, el gobierno debería de aumentar el salario mínimo. Fíjense, sobre un mismo punto existen dos contradicciones. Pablo habla como científico, es decir, está haciendo una afirmación de cómo es la realidad. A diferencia de ello, Norma está hablando como asesora política, porque está hablando de la forma en que le gustaría que la realidad cambiara. Es decir, cómo le gustaría que fuera la realidad. En términos generales, las afirmaciones acerca de la realidad pueden dividirse en dos grupos o categorías. Las afirmaciones como las que hace Pablo son positivas. Una afirmación positiva es descriptiva y trata de lo que es. Son enunciados que buscan describir la realidad tal y como es. Ejemplo, hablamos de la economía descriptiva, de la teoría económica. Y las afirmaciones como las que hace Norma, la cual es normativa, una afirmación normativa trata de lo que debería ser la realidad. ¿Cómo debería de ser la realidad? Son enunciados que buscan describir la realidad tal y como debería ser. Así, por ejemplo,
Economía positiva, existe mucha contaminación. Economía normativa, ¿cómo nos gustaría que fuera la realidad? Que no exista contaminación. Veamos otro ejemplo. Para la siguiente clase, con el objetivo de poder profundizar nuestros conocimientos, tenemos tarea. Esa es la realidad. ¿Cómo les gustaría que fuera la realidad? Que no exista tarea. ¿Se dan cuenta? Economía positiva, ¿cómo es la realidad? Economía normativa, ¿cómo nos gustaría que fuera esa realidad? Vive el presente para que en un futuro no te arrepientas del pasado. Muchas gracias por vuestra atención.